Bienvenidas y bienvenidos al trabajo práctico número 12. En esta presentación vamos a ver los casos correspondientes a la microscopía de la unidad de hemolinfoide. En esta presentación vamos a ver distintos ejemplos histológicos de linfomas. Vamos a ver los patrones de presentación de algunos de ellos. Ustedes en el teórico ya vieron una primera aproximación a los linfomas, el concepto y la clasificación. La clasificación que en este caso, como ven acá en el cuadro, es la clasificación de la OMS del año 2016. Hay varias formas de clasificar los linfomas. Tienen que tener en cuenta en clasificarlos en linfoma de Hodgkin y de no Hodgkin, y a su vez de linfocitos B, T o natural killer, y en linfomas de células precursoras, o sea, todo lo que es los linfomas blásticos, y por el otro lado los maduros. Esta clasificación es bastante amplia, incluye muchas entidades. Hoy vamos a repasar la histología de algunos de ellos que en frecuencia son bastante importantes. Antes de iniciar con los casos patológicos, con los linfomas que dijimos que íbamos a ver, vamos a hacer un repaso normal de la histología del ganglio linfático. El ganglio linfático está rodeado por una cápsula fibrosa. Por debajo de la cápsula encontramos la corteza y por debajo un área más difusa que es la médula. Los elementos que componen el ganglio linfático, es decir, los linfocitos ya maduros y también los linfoblastos, se van a organizar de distinta manera en la corteza y en la médula. En la corteza lo vamos a ver como folículos, mientras que en la médula los observamos más bien como cordones. La corteza es más profunda y menos densa. Por otro lado, observamos el ilio, que es el sitio por donde ingresan y salen los elementos vasculares, tanto las arterias como las venas, como los vasos linfáticos. Y bueno, en esta imagen no se ve, pero podemos encontrar en algunos cortes la linfa que vemos justamente circulando a través del órgano. En esta imagen vemos con mayor aumento lo que describíamos, que observábamos en la corteza, que era esta disposición en folículos, con ese centro que es más claro. Ese es el centro germinativo y ahí vamos a encontrar linfocitos, vamos a encontrar también plasmocitos. Los linfocitos van a ver pequeños, o sea, de mediano tamaño y de mayor tamaño. Vamos a encontrar mitosis porque justamente es el centro germinativo. Este es el caso número 1. En este caso vemos una proliferación linfoide que se da en un patrón nodular. Eso es lo primero que tenemos que evaluar. Tenemos una proliferación y cómo se dispone, si de forma nodular o si de forma difusa. En este caso es nodular y a priori deberíamos cuestionarnos cómo es esta disposición de estos folículos, cómo se forman estos nódulos. Porque tenemos entidades que son reactivas y entidades que son neoplásicas, que podrían tener una disposición nodular. Por ejemplo, una hiperplasia folicular versus un linfoma folicular. En este caso vemos que estos folículos son uniformes, son muy parecidos entre uno y otro. No hay grandes diferencias entre un folículo y otro. Esa es la primera pista que tendríamos que tener en cuenta cuando vemos esta proliferación folicular. Es decir, que es homogénea, que las variaciones entre un folículo y otro son leves, tanto en el tamaño como en la forma de los folículos. Bueno, y a mayor aumento corroboramos lo que veníamos hablando. Dijimos que con mayor aumento veíamos una proliferación que se disponía con un patrón nodular, veíamos folículos, y que esos folículos eran bastante uniformes, tanto en forma como en tamaño, y eso era más de una neoplasia, de un linfoma folicular, más que de una hiperplasia folicular, en la cual hay mayor asimetría entre los folículos, algo que es importante tener en cuenta porque serían diagnósticos diferenciales de algo reactivo, de una hiperplasia, frente a una neoplasia, a un linfoma. Entonces, estos folículos, este crecimiento ya simétrico nos hacía pensar más en una neoplasia, en un linfoma folicular. Y si nos acercamos a mayor aumento, vemos justamente que la composición citológica de estos nódulos neoplásicos está caracterizada por una mezcla de distintas células en proporciones distintas dependiendo del linfoma, pero son fundamentalmente dos tipos celulares y
tienen características atípicas. Las vemos así y ya nos damos cuenta que son células neoplásicas. Vamos a ver cómo son con mayor aumento. Efectivamente, cuando vemos a mayor aumento, se observan dos poblaciones celulares. Hay algunas células más grandes y otras células más chicas. Las más chicas son las que están marcadas con las flechas, las puntas de flecha amarillas. Estas células son apenas más grandes que el linfocito normal. Pueden ser iguales o muy poco más grandes que el tamaño del linfocito normal. Característicamente, como ven, y sobre todo se nota en la flecha amarilla que está más arriba, el citoplasma de la célula es muy escaso. Hay muy poco citoplasma y lo característico es el núcleo ese alargado que tiene la célula, que es un núcleo muy irregular y que tiene pliegues o hendiduras que son muy característicos de estas células. Estas células se llaman centrocitos y son la parte de las células pequeñas de la composición de los linfomas foliculares. Por el otro lado tenemos las células más grandes, que son los centroblastos, marcados con las puntas de flecha verde. Los centroblastos son bastante más grandes que los linfocitos normales, son 2 o 3 veces más grandes que el linfocito normal. Tienen un borde citoplasmático que está bastante bien definido, de hecho en la punta de flecha verde que está más abajo pueden ver cómo se nota bien el borde citoplasmático. Y en cuanto al núcleo de estas células, es un núcleo vesicular, o sea, tiene vesículas y podemos observar varios nucleolos evidentes y esos nucleolos por lo general están bastante pegados a la membrana nuclear. Entonces son células mucho más grandes, con un borde citoplasmático definido, con nucleolos evidentes, y estas células tienen una tasa de replicación alta, entonces se entiende que la tasa de proliferación del tumor está dada justamente por los centroblastos. Si volvemos a la primera imagen que habíamos visto, donde había una proliferación que era característicamente nodular, con un patrón nodular, habíamos dicho que podíamos estar frente a una hiperplasia folicular reactiva o frente a un linfoma folicular. En nuestro caso, fuimos viendo otras imágenes con mayor aumento y pudimos identificar las células neoplásicas de un linfoma folicular, los centrocitos y centroblastos, y eso nos permitió hacer el diagnóstico de un linfoma folicular. Pero hay veces en las que resulta más difícil diferenciar entre estas dos entidades y considerando que realmente tienen un comportamiento muy distinto porque una es una entidad reactiva, es una hiperplasia, y la otra es una neoplasia, es muy importante poder hacer la salvedad. Entonces, ahí juega un rol muy importante la inmunohistoquímica. El linfoma folicular es un linfoma que patogénicamente se da por una traslocación, la traslocación 14-18. En esa traslocación, en el cromosoma 18, se da en el locus de BCL2. Entonces, esto hace que la mayoría de los linfomas foliculares, el 90%, sobreexpresen BCL2. Entonces, cuando hacemos inmunohistoquímica para BCL2, son positivos. Son positivos, como vemos en la imagen B, en el centro germinal, no en las células marginales. Entonces, esto hace que podamos diferenciarlo. En esta imagen podemos ver en A una hiperplasia folicular que tiene algo de positividad para BCL2, pero solamente en las zonas marginales, en las zonas del manto. Mientras que en la imagen B vemos que es francamente positiva y en todas las células del centro germinal. Entonces, en A vemos una hiperplasia folicular, mientras que en B vemos un linfoma folicular. Es importante tener en cuenta que esta sobreexpresión de BCL2 se da más o menos en el 85% de los casos de los linfomas foliculares. Entonces, que me dé positivo, como lo vemos en B, me permite asegurarme que estoy frente a un linfoma folicular. Pero si me da negativo, tengo que tener en cuenta que hay algunos linfomas foliculares que pueden ser negativos para BCL2 y que, sin embargo, lo sean, que no sea una hiperplasia folicular, sino que sea un linfoma. Entonces, no hay que descartarlo cuando es negativo. Bueno, y acá vemos en esta tabla otras marcaciones con inmunohistoquímica. En la primera columna
vemos hematoxilina y eosina, y esos mismos cortes con CD20, con BCL2 y con CD10. Ustedes tienen que tener en cuenta que lo más importante es BCL2 en esta enfermedad. Los linfomas foliculares, entonces, como para redondear, son tumores muy agresivos que se dan en pacientes de edad avanzada, entre los 60 y 70 años de edad. Son bastante frecuentes, son aproximadamente el 40% de los linfomas de tipo no-Hodgkin. Su célula de origen son linfocitos B del centro germinal, por eso es que justamente la inmunohistoquímica la buscábamos en el centro germinal, la positividad de BCL2 la evaluábamos en el centro germinal y no en el área del manto. Son muy agresivos, la supervivencia es baja, con un promedio de entre 7 a 10 años luego del inicio de la enfermedad. Por lo tanto, el tratamiento por lo general suele ser paliativo. Se presentan como adenopatías generalizadas, indoloras, como muchos de los linfomas. Son estas adenopatías que no duelen, que muchas veces no llaman la atención desde el inicio. E histológicamente lo que tienen que tener en cuenta es esto que hablábamos de que con gran aumento vemos un patrón de crecimiento nodular, forma folículos, y que su principal diferenciación diagnóstica la tenemos que hacer con una hiperplasia folicular reactiva. En el caso del linfoma folicular, estos folículos, estos nódulos van a ser muy uniformes, muy parecidos entre ellos en forma y en tamaño, pero algo que es relevante es que hay una pérdida de la arquitectura normal del ganglio. Cuando repasamos la histología normal, recordamos que en la zona de la corteza del ganglio vemos estructuras foliculares, mientras que cuando íbamos a la zona medular eran más bien cordones. Y en este caso, cuando estamos frente a un linfoma folicular, estos folículos aparecen también en la región medular. Entonces, esta pérdida de la arquitectura debe llamar la atención. Hay muchos folículos que, si bien son muy simétricos y uniformes, están en todo el ganglio, tanto en la corteza como en la médula. Entonces hay una distorsión de esa arquitectura normal, que en la médula esperaríamos ver normalmente cordones y vamos a ver estos folículos uniformes. Y con mayor aumento van a ver estas dos células características que mencionábamos, que eran los centrocitos y los centroblastos, células pequeñas y células más grandes que tienen núcleos bastante característicos. Recuerden que los centroblastos tienen una actividad proliferativa bastante alta, y de hecho de ellos depende el grado que se le dé al linfoma folicular. A mayor cantidad de centroblastos es mayor el grado de esta neoplasia, justamente porque son ellos los que establecen la proliferación. Tienen que tener también en cuenta la inmunohistoquímica. BCL2 es lo más frecuente de hacer y encontrar. Nos importa que sea positiva justamente en el centro germinal. Y recuerden que BCL2 es positiva por la traslocación que tiene característicamente esta neoplasia, que hace que sobreexprese esta proteína. Al principio de la clase habíamos visto la clasificación de la OMS de los linfomas, que clasificaba en linfomas de tipo Hodgkin y de tipo no Hodgkin, y dentro de los no Hodgkin hacía la diferencia entre linfomas de células B y de células T y de células maduras e inmaduras. Aparte de esa clasificación, hay otra clasificación importante que tienen que tener en cuenta, que es que los linfomas pueden ser nodales o extranodales. Los nodales son los que se dan en los ganglios linfáticos y los extranodales en algún otro órgano. En este caso, en el caso número 2, vamos a estudiar esta proliferación de células linfoides, esta neoplasia linfoide, que la vemos a priori alrededor de un túbulo seminífero. Entonces hablamos de una neoplasia extranodal. Bueno, como les había dicho, en este caso vamos a ver un linfoma extranodal. Este es el caso de un paciente de sexo masculino de entre 65 y 70 años de edad, que había debutado con un aumento del tamaño escrotal unilateral, era un aumento del tamaño del testículo izquierdo, y que histológicamente se observaba
Primero, por un lado, esta proliferación difusa de células que son grandes, de células llamativamente grandes, con núcleos que también son vesiculosos, como habíamos descrito antes, y con nucleolos muy prominentes. Además, tenían una tendencia a agruparse alrededor de los vasos sanguíneos, una agrupación perivascular y también una agrupación peritubular. En este caso vemos alrededor de lo que queda remanente de un túbulo seminífero y vemos alrededor, es decir, un patrón de desarrollo intersticial peritubular, y también vemos células neoplásicas en las luces de los túbulos seminíferos remanentes que quedaban en el testículo. Se realiza inmunohistoquímica, en este caso para ACL, que es el antígeno común leucocitario, y que es positivo en esta proliferación que mencionábamos, que había tanto intersticial como algunas células remanentes en la luz de los túbulos que quedaban, como perivascular. Estas células neoplásicas, que eran grandes, fueron positivas para ACL, es decir que con esa inmunohistoquímica lo que podemos decir es que esta proliferación es una proliferación linfoide. Todavía no sabríamos si es de células B o T, pero saber que es positivo para el antígeno leucocitario común nos permite saber que estamos hablando de una neoplasia linfoide. Este paciente entonces, que era un hombre de casi 70 años de edad, que había debutado con un aumento testicular unilateral y que vimos una proliferación neoplásica, podemos definir que no estamos frente a una neoplasia testicular de células germinales, como puede ser, por ejemplo, un seminoma, sino que estamos frente a una neoplasia de origen linfoide. ¿Por qué? Porque el ACL, el antígeno leucocitario común, nos dio positivo. Entonces, sabemos que estamos frente a un linfoma extranodal. Lo que nos falta saber es si es de linfocitos B o linfocitos T. Para eso se realizó inmunohistoquímica de CD20 o PAN-B, que dio positivo, entonces eso nos permite saber que estamos hablando de linfocitos B. Entonces, este paciente, la lesión que presenta en el testículo es un linfoma extranodal de células de linfocitos B grandes. Histológicamente, entonces, tenemos una neoplasia que se compone de células grandes, una proliferación difusa de células grandes con núcleos vesiculosos, nucleolos prominentes, que en este caso, como era una neoplasia linfoide extranodal, era un caso de un testículo, tiene una agrupación tanto perivascular, es decir, alrededor de los vasos, como peritubular, es decir, alrededor de los túbulos seminíferos. Este patrón, que es característico de esta neoplasia, es el patrón intersticial, y con mayor aumento, y en general en los linfomas de células B grandes, lo que podemos ver es, por un lado, lo que nos marca la flecha roja, que son células con núcleos grandes. Las células son con un tamaño más o menos 4 a 5 veces más grandes que las de un linfocito normal. Como nos marca la flecha roja, es un núcleo redondeado de aspecto vesicular. Ese aspecto vesicular se da porque la cromatina migra hacia la membrana nuclear, entonces da esa característica vesicular. Después también podemos ver que hay muchos nucleolos. Hay, por ejemplo, 3 nucleolos, que son la flecha que nos marca en color verde. Vemos también un núcleo hendido, que lo habíamos descrito, que es la flecha naranja. Y lo otro característico es que el citoplasma es bastante amplio, es lo que podemos ver con el círculo con líneas punteadas. Es un citoplasma abundante que además tiende a ser pálido o ligeramente basófilo. En el caso número 3, como vemos en este corte histológico, es de una lesión en el tracto gastrointestinal, una proliferación linfoide. En este caso estamos frente a un linfoma de células del manto, que es un subtipo agresivo de linfomas no Hodgkin, que son de fenotipo B, de células B pequeñas, de linfocitos B pequeños. En este caso es una afección gastrointestinal, lo cual es relativamente frecuente. Aproximadamente el 20 a 30% de los linfomas de células del manto en su momento del diagnóstico tienen ya afección gastrointestinal,
y fundamentalmente en intestino delgado e intestino grueso. Endoscópicamente esto se puede ver de varias formas. Lo más frecuente es como lesiones polipoideas, que es lo que se llama poliposis linfomatoide, pero también pueden presentarse como zonas de ulceración de la mucosa, zonas de engrosamiento de la mucosa gastrointestinal, o bien la mucosa puede estar normal y no tener ninguna alteración que sea llamativa a nivel endoscópico. Los linfomas de células del manto tienen distintos patrones de crecimiento. Pueden tener un patrón difuso, un patrón nodular, un patrón de crecimiento alrededor, o sea, en la zona del manto, como en el caso que vemos acá. En este ejemplo vemos como la proliferación neoplásica, el linfoma, está justamente alrededor de los centros germinales reactivos, que quedan remanentes ahí en el medio, y alrededor está toda la proliferación en la zona del manto. Si vemos con un poco más de aumento, la neoplasia es monomórfica, tiene células pequeñas a medianas, que tienen un borde nuclear bastante irregular, tienen la cromatina aglomerada y algún que otro nucleolo. Los nucleolos son discretos, digamos, en esta neoplasia. Con la flecha blanca podemos observar un centro germinal remanente que queda, y todo el resto de la imagen corresponde a la proliferación linfoide. Acá con un poco más de aumento vemos marcadas con flechas verdes la mayoría de las células que componen este corte histológico, que son las células neoplásicas, son las células que componen al linfoma de células del manto, que como ya dijimos son células pequeñas con contornos nucleares irregulares. Son similares a las que vimos en el linfoma folicular, pero no está el componente de las células grandes entremezcladas que estaban en el linfoma folicular. Acá, como ya mencionamos, es monomorfo, o sea, hay una sola célula neoplásica, que son estas pequeñas con estos núcleos irregulares y cromatina aglomerada. Lo que sí vemos en esta imagen, marcado con las flechas rojas, son otras células que aparecen frecuentemente asociadas, que no son las células neoplásicas, pero que aparecen, que son histiocitos epitelioides. Estos histiocitos aparecen por lo general de manera individual y se asocian con este tumor. Eso es un poco característico, pero no son las células neoplásicas. Y además estos histiocitos no van a aparecer en grupos, no van a aparecer formando granulomas, por ejemplo, aparecen así, de manera individual, entremezclados entre las células neoplásicas. Los linfomas de células del manto son neoplasias de células B. Las células tumorales son linfocitos B maduros, por lo que van a expresar justamente antígenos asociados a las células B, como es el caso del CD20, CD19, CD79A, una expresión un poquito más aberrante para CD5. Y lo otro relevante que vemos acá en la imagen C es la expresión positiva para ciclina D1. Esta expresión es nuclear y lo que denota o con lo que se correlaciona es con la presencia de la translocación 11-14, que sería la explicación de la patogenia o de la mutación que se da en esta neoplasia. El último caso, el caso número 4, es un linfoma de Hodgkin. Los casos anteriores vimos distintos ejemplos de los linfomas no Hodgkin. En este caso vamos a ver las características generales de los linfomas de Hodgkin. Es un linfoma maligno en el cual hay células muy características, que son las células de Reed-Sternberg. Acá con la flecha roja vemos señalado uno de estos ejemplos. Y estas células están en un fondo que es muy característico de células inflamatorias reactivas de varios tipos. Y además acompaña un grado de fibrosis que puede ser variable. La fibrosis la vemos señalada con la flecha verde. El fondo que decíamos inflamatorio mixto tiene características variables, no es siempre igual, pero lo que es importante que ustedes tengan en claro es que en el linfoma de Hodgkin clásico no tenemos esa apariencia monomorfa que sí la veíamos en la mayoría de los otros linfomas malignos. Acá hay distintos tipos de células inflamatorias, reactivas, pero es más de una población, ya no tenemos ese fondo monomorfo.
La mayoría de los linfomas de Hodgkin clásicos derivan de células B y además es importante recordar la asociación con el virus de Epstein-Barr. El 40% de los linfomas de Hodgkin están asociados con este virus. Es por eso que, por ejemplo, hay más incidencia de linfomas de Hodgkin en pacientes que tengan antecedentes de mononucleosis infecciosa. La OMS divide a los linfomas de Hodgkin en dos grandes grupos. Por un lado los clásicos, que son el 95%, es decir, la mayoría, y por el otro lado un subgrupo que representa solamente el 5%, que son los de predominio linfocítico nodular. En cuanto al clásico, a su vez está subdividido en 4 grupos: rico en linfocitos, celularidad mixta, esclerosis nodular y depresión linfocítica. En todos estos tumores vamos a encontrar como característico a nivel histológico las células de Reed-Sternberg, que pueden ser clásicas como las vamos a describir ahora o con algunas variantes que vamos a ver más adelante. En el fondo que ya habíamos descrito, que es inflamatorio mixto con células inflamatorias reactivas y con una fibrosis de grado variable. Vamos ahora entonces a describir lo que vemos acá, que es esta imagen de esta célula de Reed-Sternberg característica. Vamos a describirla de afuera hacia adentro. Son células muy grandes que tienen un citoplasma abundante. Como ven en esta imagen, el citoplasma es débilmente acidófilo. Puede ser homogéneo o, como lo vemos acá, granular. Tiene un núcleo bilobulado, que es lo que vemos en el centro de la célula. En este caso es bilobulado, pero podría ser polilobulado también, con una membrana nuclear que es gruesa, es bien definida. Esos dos lóbulos nucleares se encuentran en espejo y es lo que le dan este aspecto característico que probablemente hayan leído en los libros de ojo de búho. Y lo que termina de dar este aspecto en ojo de búho es la presencia de estos nucleolos que se ven en el centro, que son muy grandes, son acidófilos, que es lo más representativo, y que además están rodeados por un halo claro. Entonces, esta es la descripción de esta célula clásica de Reed-Sternberg, pero tienen que tener presente que hay otras variables que las vamos a ver ahora. Mencioné, las células de Reed-Sternberg tienen distintas formas de presentación, no siempre es la forma que vimos en la diapositiva anterior. La de la imagen anterior, de la diapositiva anterior, es una célula de Reed-Sternberg diagnóstica, se la llama así, y es la misma que está acá en la primera imagen, en la parte superior izquierda, que como ya habíamos dicho, era una célula grande, multilobulada, en el caso anterior y en este es bilobulada, pero pueden ser polilobuladas, con una membrana nuclear gruesa, con un nucleolo central bien evidente, característicamente acidófilo, con un halo claro que rodea ese nucleolo. Y lo que decíamos es que no todas se presentan de esa manera, entonces vamos a ver qué otras variantes hay. Al lado de esa imagen, es decir, en la parte superior derecha, vamos a ver la variante linfohistiocítica. La variante linfohistiocítica tiene esa característica de núcleos con membranas plegadas que va a dar el aspecto que se lo denomina en palomita de maíz. Se la conoce así también a esta variante como linfohistiocítica o células en palomitas de maíz. Tiene algunos nucleolos a veces, pero por ahí lo más característico es esto de estas membranas nucleares plegadas que le dan este nombre. Y estas células así las vemos fundamentalmente en la variante, en el subtipo de predominio linfocítico. ¿Se acuerdan que habíamos dividido, según la OMS, a los linfomas de Hodgkin en el predominio linfocítico, que era el 5%, o en los otros subtipos clásicos que representaban el 95%. Abajo a la izquierda vemos la variante lacunar. La variante lacunar se da característicamente en la variante nodular, o sea, en el subtipo esclerosis nodular. Tiene núcleos redondos que también a veces están plegados como en el anterior, o lobulados o multilobulados, con una cromatina por ahí un poco más vesicular.
tiene a veces varios nucleolos, pero lo más relevante es que esos núcleos están en un espacio como abierto, como vemos como un citoplasma muy claro, muy pálido, que en realidad está dado por un artefacto al momento del corte que hace que se rompa el citoplasma, entonces lo vemos así, y es lo que le da justamente el nombre a esta variante lacunar. Al lado vemos una célula momificada. Estas células son frecuentes en el linfoma de Hodgkin, pero no son diagnósticas, no son necesarias para el diagnóstico. Y tiene que ver con, o sea, son células necróticas, son las células de Reed-Steinberg que sufren un proceso de necrosis en el cual el núcleo es muy pignótico y muchas veces es muy difícil de reconocer, y lo característico relevante es esto que vemos, bien eosinófilo, un citoplasma muy eosinófilo que queda, que es por justamente estas células necróticas. El núcleo resulta realmente difícil a veces de identificar. Y como les dije, esto de las células momificadas puede no estar, no es diagnóstico. Y por otro lado tenemos acá marcada la célula de Hodgkin al lado de una célula de Reed-Steinberg diagnóstica. La de Reed-Steinberg diagnóstica es igual a la que describimos en la diapositiva anterior. Y la célula de Hodgkin es la que también se le llama célula de Reed-Steinberg mononuclear, que la verdad es que es muy similar o casi igual a las células de Reed-Steinberg diagnósticas, con la diferencia de que tienen un núcleo único. En el otro caso eran bi o polilobuladas, y en este caso es un núcleo único. También es redondo o ovalado, la membrana nuclear también es gruesa y tiene el núcleo evidente, pero es una sola. Ustedes tienen que tener en cuenta que existe entonces, además de la célula de Reed-Steinberg diagnóstica, que por ahí es la más conocida en los linfomas de Hodgkin, todas estas otras variantes, y que dependiendo del subtipo que estemos hablando, puede predominar o aparecer más alguna u otra variante de estas células. Por ejemplo, dijimos que en la esclerosis nodular suelen aparecer las células lacunares, con algunas otras de Reed-Steinberg diagnósticas. En el de predominio linfocítico había células en palomitas de maíz o variante linfohistocítica. Después, por ejemplo, en el de depresión linfocítica puede haber células de Reed-Steinberg diagnósticas o distintas de las otras variantes, por ahí no alguna en particular. En la de rico en linfocitos puede haber mononucleares o células de Hodgkin y algunas otras de Reed-Steinberg diagnóstico. Pero bueno, lo importante es que tengan en cuenta que no siempre van a aparecer las células de Reed-Steinberg diagnósticas, que existen estas otras variantes, y que también cuando están necróticas las vemos como células momificadas, con ese citoplasma bien eosinófilo. Lo que podemos observar es lo que decíamos del fondo. Además de buscar las células características de la neoplasia, las células de Hodgkin o las células de Reed-Steinberg, hay que ver el fondo en el cual están estas células, que decíamos que es un fondo de infiltrado inflamatorio mixto, que va a estar compuesto de linfocitos, macrófagos, células epiteliales, células plasmáticas. En la primera imagen vemos los abundantes eosinófilos que hay, que son los que están marcados con la flecha naranja. Y en la imagen de al lado vemos las células inflamatorias reactivas con flechas amarillas, y con las flechas blancas marcadas las células neoplásicas, las células atípicas, de las cuales veníamos hablando. Entonces es muy importante tener en cuenta que además de buscar las células diagnósticas, las células de Reed-Steinberg, es importante en el linfoma de Hodgkin evaluar el fondo. El fondo de esta neoplasia es característico y es un infiltrado mixto. Al perfil inmunohistoquímico, las diferentes variantes de las células de Reed-Steinberg, o sea, de las células del linfoma de Hodgkin, son fundamentalmente positivas para CD30. Este es el marcador más importante y tiene que dar positivo en casi todas las células que veamos grandes y atípicas. Es el marcador que más frecuentemente se usa para esta enfermedad, para esta neoplasia. Pero también se le suele asociar el CD15, que es también positivo en el 80% de los casos, es decir, que va a ser positiva en la mayoría de los linfomas de Hodgkin.
El CD15 lo vamos a ver en la membrana, en el Golgi o patrones citoplasmáticos y es frecuente también. Entonces, por lo general se suelen hacer en conjunto CD30 y CD15. Y después, bueno, es característicamente negativo para CD45. Pero lo más importante que tienen que tener en cuenta es que para el Hodgkin hacemos CD30 y CD15.